Bienvenidos a una nueva edición de Good for You en The Feel Good Televisión. Recuerden, antes de comenzar, les voy a decir por qué vías nos pueden visualizar, así como también las vías por las cuales pueden contactar con nosotros y estar actualizados de todas nuestras publicaciones. Ya saben que The Feel Good Televisión pueden verla siempre a través de Twitch en directo, y si quieren ver la televisión a la carta, lo pueden hacer a través de YouTube. Sin embargo, si quieren estar pendientes de todo lo que publicamos y todo lo que hacemos, se pueden ir a Instagram, a Facebook, a TikTok y a Twitter. Ya saben, @TheFeelGoodTV. Dicho esto, hoy vamos a cambiar de asunto de nuevo. Vamos a hablar de positividad. Vamos a hablar de positividad porque parece ser que en nuestra sociedad, últimamente, todo el mundo tiene que estar feliz, todo el mundo tiene que sonreír, nadie puede tener problemas, nadie puede tener un sentimiento de ira en algún momento porque se siente mal por ello, porque tiene que estar sonriendo, como decíamos. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser sublevarnos. Hoy estamos hasta los cojones de tanta positividad. Hablamos con Buenaventura del Charco, psicólogo médico y psicoterapeuta, autor de este libro, Hasta los cojones del pensamiento positivo. Buenaventura, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nada, pues muy bien, encantado de estar aquí. Es curioso que una persona que se llama Buenaventura, que es un nombre muy positivo, escriba este libro, Hasta los cojones de la positividad. Mira, la verdad que nunca me había parado a pensar lo de mi nombre. Se ve que he salido ahí un poco rebelde, ¿no? Pero bueno, la verdad que la idea de escribir el libro venía de que, bueno, pues al final en consulta continuamente te vienen pacientes un poco y al final yo acababa como muy indignado porque empecé a ver que la gente que me venía a consulta tenía dos problemas. El problema que le traía a consulta, pues no sé, que lo habían dejado con su pareja o que tenían algún tipo de enfermedad o lo que fuera. Pero luego aparte traían otro problema añadido que era como una especie de sentimiento de culpabilidad porque estaban siendo muy negativos, porque estaban siendo tóxicos, porque no estaban siendo suficientemente alegres y no sé, me parecía indignante que estemos privando a la gente de lo normal, porque yo creo que lo normal es que cuando están mal pues es estar jodido, estar triste, estar enfadado y que en el fondo lo de estar todo el día con una sonrisa es un poco de psicópata, ¿sabes? Pero hablar así es una de las maneras de las expresiones que utilizas en tu libro, hasta los cojones, psicópata, vomitando arcoíris también, una de las cosas... ¿Cómo decías? ¿Cómo es esa frase bueno, el tema del arcoíris? Que decía que lo que nos hace falta en la vida es ser realistas y tratarnos bien, no ser optimistas ingenuos que van montados en un unicornio vomitando arcoíris. En un unicornio vomitando arcoíris, esa. Un poco de este Mr. Wonderful, ¿no? Sí, escuchándote, diríamos que estabas hasta los cojones de ese pensamiento positivo antes de escribir el libro ya, porque era una de las preguntas que quería hacerte, ¿no? Si surgió quizá el título del libro conforme ibas escribiéndolo y demás, o si directamente ya lo tenías en la cabeza como un rollo, estoy hasta aquí y voy a escribir este libro, voy a empezar con ello, ¿no? Bueno, pues la verdad que el título viene de dos cosas. Uno, lo tenía pensado de antes, precisamente por esto que te decía, que cuando se me iban estos pacientes y yo veía ese sentimiento de culpa que les generaba todo este supuesto pensamiento positivo, porque al final no es otra cosa que generar sentimiento de culpa, ahí me salía esa indignación de decir, joder, es que estoy harto y tal. Y luego también había una idea de que la idea del libro no era solamente combatir a este supuesto pensamiento positivo en el contenido, sino también en las formas. Y como siempre con ellos todo es súper cookie y mega cursi, pues yo pensé hablar como habla la gente normal, ¿no? Que yo creo que nadie dice revolinchi, ¿no? Pues todos decimos, pues hasta los cojones, pues estoy harto. Y, bueno, y sobre todo en España, que tenemos a veces muy mala lengua, ¿no? Totalmente, pero bueno, yo creo que al final eso ayuda a empatizar con la gente porque es como hablamos todos, ¿no? En nuestro mundo privado. Es cierto lo que comentas, estoy muy de acuerdo y por eso quería tenerte aquí con nosotros también, porque es una manera, bueno, para todas las personas que nos están viendo en The Feel Good Televisión, para tener otra opción, otra información, otro libro del cual pueden leer y documentarse y sacar a partir de ahí sus propias conclusiones, como es obvio. Pero es cierto, parece que las personas se culpan de manera doble porque, por lo que tú comentabas, ¿no? Tienen un problema, tienen que enfrentarse a él, pero es que encima tienen esa doble culpabilidad porque no tienen el derecho, aparentemente en esa sociedad, de sentirse mal.
¿Qué le dirías a esas personas que hacen exactamente lo contrario, las que proyectan en los demás ese pensamiento positivo? Bueno, pues yo lo que le diría es que en el fondo el pensamiento positivo son dos cosas. Uno es una falta de empatía total y absoluta. Y por ejemplo, con estos términos como por ejemplo personas tóxicas, no sé muy bien qué nos está pasando como sociedad cuando alguien tiene un problema y antes siempre le dábamos un hombro sobre el que llorar y ahora lo que hacemos es repudiarlo y llamarlo tóxico en vez de empatizar con él, ¿no? Pero entonces creo que por un lado están proyectando algo que es cruel y que por otro lado simplemente es cobarde, porque los problemas no se van a solucionar porque tú mires lo bonito. Yo me quedo sin empleo y sí, puedo salir a la calle y ver que hoy hace sol y decir, joder, qué día tan maravilloso, ya que una empresa no me va a hacer encontrar un empleo. Entonces, cuando tenemos un problema, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, centrarnos en el problema. Al final, fíjate que con palabras muy bonitas y con una estética muy naif, pero este supuesto pensamiento positivo que proyectan estas personas, lo que hace únicamente es hacer a la gente sentirse culpable o fomentar ser cobarde en vez de afrontar la realidad. Fíjate, es un poco irónico porque tú me comentas que las personas tóxicas, en este caso, podrían ser las que están pasando por ese sentimiento, ese problema, están teniendo ese problema, pero precisamente en mi caso yo las veo diferentes. Yo veo tóxico al que emana ese pensamiento positivo y el que intenta culpabilizar a esta persona que lo está pasando mal, ¿no? Yo creo que estas personas sí que son tóxicas en realidad, porque tienen una falsa positividad que al fin y al cabo es tóxica. Opinión personal, ¿eh? No Sí, sé, sí, o sea, no sé cómo lo ves tú. estoy bastante de acuerdo. No sé si el término es tóxico o qué añade poner esa etiqueta, pero desde luego lo que tengo claro es que están metiéndose en la vida de la gente y están invalidando los sentimientos de la gente y incitándoles a algo que sabemos que es nefasto psicológicamente hablando, como es reprimir emociones. Las emociones hay que expresarlas y permitirnoslas sentir. Eso por un lado, y luego por otro lado, desde luego son unas reacciones un poco incoherentes, ¿no? Porque yo creo que todos cuando nos pasa algo, pues lo normal es que nos sintamos mal, no que estemos alegres y sonrientes, ¿no? Hay una delgada línea también, porque al fin y al cabo no podemos irnos a los extremos, ¿no? Siempre es mejor por el término medio, donde está la virtud, como suele decirse. Y es cierto que tiene que haber un balance, porque al fin y al cabo podemos tener un problema, podemos pasar un duelo y tenemos que superarlo, que es la parte que también hablas en tu libro, ¿no? De conocerse a uno mismo, de quererse, valorarse y no autoengañarse, porque muchas veces es lo que hacemos, intentar evadir un problema y bueno, pues haciendo otras cosas y no realmente mirando en nuestro interior para ver qué es lo que nos pasa, ¿no? O por qué nos pasa. ¿Tú crees que las personas deberían, en cierta manera, centrarse más en sí mismos y tener esa fuerza para salir adelante? Porque también tenemos, en lo que decía, esa parte de la balanza, la opción de que te puedes deprimir en casa porque no pasas el duelo como lo tienes que pasar, que todos llevamos nuestro proceso, pero al final esa depresión te puede llevar años, ¿no? Tenemos que, estando en un término medio, pues saber cuándo salir del duelo, por decirlo de alguna manera. No sé si me explico porque es un poco complejo, pero no sé si me han entendido. Bueno, pues mira, la verdad que esto es... yo creo que hay una diferencia entre el derecho a permitirnos sentir un sentimiento, como la tristeza o la rabia o el miedo, versus instalarnos en ese sentimiento. Claro, ¿vale? Porque si te escuchamos, por ejemplo, a lo mejor decía, pues yo tengo ese duelo, tengo ese problema, tengo ese sentimiento, me quedo así. Claro. Sin embargo, lo que sabemos a día de hoy es que realmente cuando las personas estamos en un sentimiento, pues hay un momento en el que ese sentimiento se satisface, ¿vale? Por decirlo de alguna manera y simplificándolo mucho, igual que tenemos unas necesidades fisiológicas, como por ejemplo puede ser el hambre, como por ejemplo puede ser el sueño, ¿vale? También tenemos una serie de necesidades emocionales. Normalmente, cuando una necesidad tú te la permites, por ejemplo, pues reconozco que tengo hambre y me pongo a comer, hay un momento que me sacio, o por ejemplo reconozco que tengo sueño y me pongo a dormir, hay un momento que mi cuerpo, de manera natural, ya no necesita más de eso que estaba necesitando. Con la tristeza, con la rabia ocurre lo mismo. Es decir, si yo me permito estar triste, si yo me permito enfadarme y tengo el coraje de actuarlo, ¿no? Pues hay un momento en el que simplemente mi cuerpo deja de pedirme estar en ese estado. De hecho, puede parecer raro, pero la mayoría de las veces la gente que está deprimida, por ejemplo, no es tanto que se instalen en la tristeza, sino que es más bien que están tristes intentando no estar tristes. Por intentar ponerte un ejemplo, es como cuando vas a coger un avión, ¿no? No sé, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, y te metes en la cama pensando,
no me puedo quedar dormido, ¿no? Y entonces estás en la cama intentando no quedarte dormido y entonces al final ni duermes o sea, estás ahí como que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Pero normalmente lo que yo veo en consulta es que la gente que se mete en depresiones es gente que está triste todo el rato, sintiéndose mal por estar triste y todo el rato intentando como forzar la máquina, forzar el cuerpo y intentando no estar triste. Por eso al final esa tristeza no es reparadora. Pero cuando es una tristeza que no nos la permitimos sentir, hay un momento en que el cuerpo, pues no sé, te deja tu pareja y hay un momento en el que lo lloras, lo echan de menos, pero poco a poco ese sentimiento cada vez se va disolviendo como una pastilla efervescente hasta que hay un momento en el que simplemente desaparece. Y es cuando te quedas estancado, cuando quizás se podría generar ansiedad, porque ahora mismo tenemos muchísimas personas en esta sociedad con ansiedad. Eso es algo que no se puede controlar. Sí, realmente es cierto que las emociones no podemos controlarlas, ¿vale? Lo que sí podemos entender es qué es lo que nos lleva a generarlas. Es verdad que la ansiedad normalmente viene de dos cosas. Viene de que hay algo en nuestra vida que nos está dando miedo, ¿vale? Pues, por ejemplo, una persona que esté metida en este mundo de la positividad, por ejemplo, que esté triste, y entonces ese miedo a su propia tristeza le puede acabar generando ansiedad y algo que si no le tuviera miedo se quedaría, pues, eso, en unos días de bajón y luego a seguir con tu vida, ¿vale? Se puede, y luego también por otro lado, porque muchas veces viene de la represión emocional. Es decir, cuando yo reprimo la rabia, o cuando yo reprimo la tristeza, o cuando yo reprimo la culpa, esa carga emocional tiene que salir por algún sitio, y entonces muchas veces se convierte en ansiedad. Ventura, ¿cuál podría ser la solución entonces? Si alguien nos está viendo y dice, es que yo tengo ansiedad, porque igualmente a mí ahora mismo no me está pasando alguna vez en mi vida, es cierto que ha habido episodios, pues es normal, pero por eso sé precisamente que no lo puedes controlar, porque tienes, como dices tú, un pensamiento, una preocupación que te va minando, pero aunque tú quieras evadirla, porque con las actividades diarias y demás, trabajo, etcétera, la evadimos, pero llega un punto en el que el cuerpo como que no puede más, y entonces te puede dar un ataque de ansiedad, o que te desmayes un poco, bajar la tensión, etcétera. ¿Cómo se puede controlar eso? Bueno, pues yo creo que básicamente la idea es entender para empezar que, y aquí vuelvo a cargar contra la industria de la autoayuda e incluso contra ciertas ramas de la psicología, en que no hay una fórmula mágica. O sea, nos encanta esto de creer que todo depende de ponernos a meditar, o nos encanta creer que hay una técnica de relajación, pero al final si te paras a pensarlo, eso es como si yo tengo fiebre y me tomo una pastilla que me quita la fiebre. En el fondo, la fiebre no es el problema, la fiebre es el indicador de que en mi cuerpo hay una infección o hay un edema o de que pasa algo. Es decir, la mente no genera ansiedad de la misma manera que el cuerpo no genera fiebre si no hay un motivo. Lo importante es algo que es verdad que es un poco más complejo, que consiste en entender por qué mi cuerpo está teniendo esa reacción, ¿vale? Entonces ahí yo creo que la gran arma es la honestidad con uno mismo. Es decir, es ser honestos con qué está pasando en mi vida que me da miedo o qué está pasando en mi vida que es desagradable. Entonces muchas veces lo que acabamos encontrando son cosas como que estoy enfadado con mi padre, pero no me atrevo a tener ese conflicto directamente, o que estoy decepcionado por mi pareja, pero no me atrevo tampoco mucho como a permitírmelo sentir o a decirlo directamente, o a veces también lo que ocurre es que sí que pueden ser factores externos, pues no sé, el trabajo, lo que sea, y ahí también es mucho plantearnos qué es lo que nos pasa con nosotros mismos, que nos estamos manteniendo en algo que es hiriente, ¿no? Es decir, yo por ejemplo muchas veces veo, pues no sé, ejecutivos que vienen a mi consulta con problemas de ansiedad y en el fondo es porque tienen un modo de vida de estrés, depresión, que es imposible que no tengan ansiedad. Pero ahí la pregunta es, ¿por qué tienen esa necesidad? Porque son junkies del éxito y acaban manteniéndose en un modo de vida que saben que les hace profundamente infeliz. Y ahí es cuando empezamos a ver, por eso hablo de honestidad, verdades de nosotros mismos que no son agradables de ver, ¿no? Pues de pronto me doy cuenta de que no tengo autoestima y necesito logros, o de pronto me doy cuenta de que personas importantes en mi vida pues tengo sentimientos encontrados y por un lado los quiero, pero por otro lado estoy enfadado de la hostia con ellos. Y bueno, al final es esto que dice Jung, si me dejas poner un momento poético para compensar tanta palabrota, venga. que dice que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad, ¿no? Entonces al final va de esto, va de mirar la parte de nosotros que no nos gusta mirar, pero que en el fondo, porque es la parte que sufre, es la parte de nosotros que más nos necesita. Pero es que la verdad duele. Sí, pero... Y a veces, fíjate, aunque sea mucho más martirizante todo lo que tú estás enumerando, Ventura, ¿no? El pasar por esos episodios de ansiedad o lo que dices, parece que nos da igual, porque encontrar
encontrarnos con nosotros mismos es como mucho más duro, ¿no? Bueno, para empezar es encontrarte con un desconocido, porque nos miramos muy poco, ¿sabes? Y nos suele pillar ahí un poco que no tenemos ni puta idea, pero bueno, es lo que yo digo. Si no miro algo, ¿cómo lo entiendo? Y si no lo entiendo, ¿cómo lo soluciono? Vale, ¿cómo nos miramos a nosotros mismos? Vale. Dar algunas pautas para el espectador. Venga, voy a hacer una introspección hoy en mi ser. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo haría Ventura? Yo creo que lo primero es entender que lo que no tendremos a mirar es lo que no nos gusta de nosotros mismos. ¿Sabes? A mí mirar el Ventura que va a un congreso y da una conferencia para 1.500 personas es muy fácil de ver, es muy agradable, ¿no? O el Ventura al que el paciente le dice que le está ayudando un montón y le cambia la vida. El Ventura que me cuesta ver es precisamente la parte de mí que menos me gusta. Entonces, ¿qué es lo que normalmente no miramos en las personas? Tristeza y enfado, sobre todo. Entonces, yo creo que lo primero es pararnos a pensar de verdad qué es lo que nos pone triste en nuestra vida o qué es lo que nos resulta indignante. Y luego el siguiente paso sería ver qué estamos haciendo con ello. Es decir, ¿me estoy haciendo cargo de ese sentimiento o simplemente lo reprimo o simplemente lo intento ocupar, como tú bien decías antes, pues con el trabajo, con que ahora es Black Friday o con la Navidad o con la movida que sea, porque tenemos una sociedad de consumo que continuamente nos está invitando a eso, ¿no? A estar pendiente de cosas para no tener una conciencia de lo que nos está ocurriendo. Entonces yo creo que sobre todo eso es darme cuenta de que me duele, ver si me estoy haciendo cargo o no y luego por último ver cómo hacerle frente siendo coherente con quién soy yo. Porque también el problema que está habiendo con tanta divulgación, y aquí tiro una piedra sobre mi propio gremio, es que fíjate que se intentan dar fórmulas preconcebidas para todos, ¿no? Es decir, casi todo el mundo intenta justo lo que tú me acabas de decir. Dime una cosa que le valga a todo el mundo, ¿no? Y al final, como decimos en Granada, cada uno es de su padre y de su madre. Es decir, cada persona es muy diferente y entonces a lo mejor lo que a mí me puede venir bien no tiene por qué ser lo que a ti te viene bien. Entonces también hay una parte que es cómo voy a hacerme cargo de esto, pero desde quién soy yo. Porque a lo mejor para mí no es un problema enfadarme con una persona y mandarla a tomar por culo. Porque yo entiendo que tengo el derecho, pero a lo mejor para otra persona eso puede ir en contra de su código ético o de sus valores morales. Entonces también hay una parte de no coger algo preconcebido, sino de hacer algo a mano y coherente con quién soy yo. ¿Crees que la edad o la experiencia de cada persona, aparte del carácter o de esa forma de ser, como bien comenta, influye a la hora de afrontar pues, determinados problemas, como lo que estamos hablando? Porque cuando uno tiene como más experiencia es como dices tú, me importa una mierda todo, ya que estamos hablando hoy así, ¿no? Hoy no le doy importancia a esto porque para mí es una tontería, ¿no? Pero a lo mejor 10 años antes la misma persona sí que le da la importancia a esa situación e incluso podría suponer un gran problema, ¿no? Entonces, claro. Mira, fíjate, yo creo que aquí en lo que dices salen dos cosas muy interesantes, ¿no? Una de ellas es, por eso yo hablo siempre de honestidad, es no entrar en si esto es importante o no. La cuestión es si es importante o no para mí, ¿sabes? Porque a lo mejor hay una cosa que a mí me está haciendo un montón de daño y es verdad que a lo mejor es verdad que objetivamente no es tan grave o que algo que a mí me duele a ti te podría dar bastante igual, ¿no? O a cualquiera de la gente que está en su casa. Pero al final tenemos que ser coherentes con qué es lo que nos afecta. Es decir, cuántas veces decimos, bueno, yo paso, o bueno, esto es una chorrada, y en el fondo es mentira, porque es algo que nos hace daño. Sí, nos mentimos a nosotros mismos. Claro, ¿sabes? Sí, pasa O cuántas veces hay algo que, por ejemplo, para nosotros es terriblemente importante y no la atendemos porque el entorno nos dice que es algo que no tenemos que atender. ¿Sabes? Yo he tenido pacientes que han venido a consulta sintiéndose muy mal, pues yo qué sé, porque se les ha muerto el perro y el entorno le da un poco un mensaje de que un perro no es algo que merezca la pena estar un fin de semana en tu casa llorando, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. O luego, por ejemplo, pues, no sé, te puedo contar algo personal, pero yo recuerdo que cuando mi madre falleció, cuando yo tenía 22 años, para mí fue muy difícil encajar esto, pero yo lo que sentí fue alivio. Y entonces yo me acuerdo que al principio me sentí como súper culpable de decir, joder, se acaba de morir mi madre, ¿cómo puedo estar sintiéndome aliviado? Pero si yo lo miro desde mi historia, no desde la de cualquiera. Sí, claro, las circunstancias. Claro, y yo llevaba a mi madre cuidándola 2 años, mi padre se había muerto el año de antes, mi madre era una enfermedad que cada vez iba peor y perdía más calidad de vida, y yo simplemente la veía sufrir. Pues claro, cuando entiendes esa historia mía, entiendes que allí sí tiene lógica, que para mí el fallecimiento de mi madre fue triste, pero también tuvo una parte que fue liberadora, ¿sabes? Sin embargo, tendemos a juzgarlo mucho y tienden a darnos ideas como muy rígidas de, pues,
siempre que te pase esto te tienes que sentir de esta manera. Y al final yo por eso hablo mucho de eso, de ser honestos con quién soy yo y cuál es mi historia, ¿no? Yo me he traído el teléfono, una forma de educación, lo he traído de redes, porque tengo algunas frases, son cortitas, pero me gustaría analizarlas contigo. Tenemos muchísimas frases en internet cada día, quotes motivacionales, siempre, ¿no? De piensa en positivo, un poco lo que estamos hablando, que es lo que tú criticas también en tu libro, hasta los conceptos del pensamiento positivo. Te las voy a leer, ¿vale? Mira, por ejemplo, vamos a empezar con cuál. Si le pides algo al universo, agradece como si ya lo hubieras recibido. Tener la certeza de que de una manera u otra va a llegar es lo que lo va a hacer posible. Bueno, a mí decirte que esto me fliparía que fuese cierto. Es bonito, ¿vale? ¿eh? Es decir, o sea, como querer que ocurra, yo creo que es lo que queremos todos. Pero mira, yo te voy a dar de mi experiencia. Cuando yo tenía 16 años, me encantaba una chica de mi clase y yo le pedía al universo que viniera y lo deseaba como solo puede hacerlo un adolescente onanista, ¿sabes? Y te aseguro que aquello no ocurrió. Es decir, al final creo que es un pensamiento que cae más en la superstición y en lo mágico, y lo que me preocupa es que eso lo ven más como algo psicológico o motivacional. Porque al final, bueno, es verdad que a veces hay que ser paciente o entender que a veces algo no es el momento, pero desde luego las cosas no van a venir simplemente porque se van a Pero claro, el universo te lo trae ahora, no te lo trajo en aquel entonces. Bueno, ahora hay una persona, quién sabe, ¿no? Si esta chica lo está viendo, no sé qué va a opinar mi novia, pero vamos, yo creo que una cerveza me echaba, ¿sabes? Pero bueno, creo que es un poco ridículo, ¿sabes? Al final esto es la versión cósmica de los Reyes Magos, pero yo creo que las cosas vienen a base de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, porque es lo que pasa con todo esto, que es muy bonito, pero que al final esto no aguanta un asalto con la vida real. Otra. Si te dieras cuenta de cuán poderosos son tus pensamientos, nunca tendrías pensamientos negativos. Vale, bueno, pues esto, el que lo diga sencillamente entiende muy poco de psicología, ¿vale? En primer lugar, porque fíjate que siempre se habla que parece que todos como pensamos, y lo que sabemos a día de hoy, pues gracias a las neurociencias, es que en el fondo los procesos emocionales tienen mucha más fuerza que los procesos racionales, ¿vale? Bueno, esto está hipercomprobado. La parte del cerebro que regula las emociones siempre tiene más fuerza que la parte racional. Y te pongo un ejemplo que lo va a entender todo el mundo. Cuando yo me monto en una montaña rusa, racionalmente yo sé que no debo tener miedo. ¿Por qué? Porque se han montado antes que yo 500 personas, no les ha pasado nada. Eso lo han hecho unos ingenieros que siempre son como de Minnesota o Wisconsin, ¿sabes? Nunca son de Albacete y son unos tíos. Pero no sabes quién es la revisión, ¿no? Y saben un montón. Y en verdad no tienen, o sea, es mucho más arriesgado salir a la calle en autobús y es más probable que tenga un accidente en un cacharro eso. Pero mi cerebro emocional se activa y me dice, coño, esto va súper rápido. Entonces al final tu cuerpo ¿a qué reacciona? ¿A lo que te está diciendo tu mente racional o a lo que te está diciendo tu cerebro emocional? Eso por un lado. Y luego por otro lado es que eso que están planteando ahí sencillamente va en contra de la fuerza más básica que tiene el ser humano, que es el instinto de supervivencia. Nuestro cerebro está diseñado para que cuando hay un problema, una potencial amenaza, se ponga enfrente y fije la atención en el problema. ¿Por qué? Porque somos los hijos biológicos de la gente de hace 50.000 años que hacía eso. ¿Por qué? Porque el que se ponía a ver las margaritas, que eran muy bonitas, se lo comía un lobo. ¿Entiendes? Entonces el que sobrevivió era el que cuando veía una mancha a lo lejos decía, coño, lo mismo es un lobo, y tenía cuidado. Entonces, sencillamente, eso es tan absurdo como decir no hagas caca porque huele mal y es muy fea. Es que da igual, tu cuerpo está diseñado para funcionar así. Y tú no puedes ir en contra de tu diseño biológico. Ser positivo no es fingir que todo está bien, sino ver el bien en todo. Bueno, yo creo que eso, no sé si es ser positivo, pero me parece que es ser tremendamente ingenuo. Porque fingir que en el mundo no hay maldad o fingir en el mundo que no hay gente que tiene malas intenciones es ridículo. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que es cruel porque, por ejemplo, en el ejemplo que yo te decía, cuando yo me quedé huérfano con 22 años, creo que si alguien se me hubiese acercado y me hubiese dicho, bueno, mira lo bueno, le hubiese pegado una hostia, ¿sabes? O sea, me refiero. Creo que es tremendamente cruel. Sí, hay situaciones en las que creo que no... ¿Sabes? No creo que es tremendamente... O, por ejemplo, piensa ahora con la pandemia. Que fíjate que la tele jugó mucho a esto. Jugó a poner los vídeos de los médicos bailando y de los aplausos en la ventana. Coño, que han muerto 50.000 personas.
que esto es lo más grave que le ha pasado a este país desde la guerra civil. Entonces me parece que es una falta de Mira, empatía, claro. de empatía con la gente que estaba sola en su casa, con la gente que estaba muriéndose, con la gente que se despedían los familiares y ni siquiera podía verlos. Entonces me parece que hay un punto de esto de no le podemos pedir a la gente que veamos el lado bueno de todo, porque hay cosas que no tienen el lado bueno. Pero positivo sí hay que ser. Me dirán. Bueno, ¿no? yo no Realista, sé. positivo, realista. Yo creo que es Al fin y al realista, cabo, ¿sabes? no sé, por ejemplo, en mi caso, ahora mis experiencias personales, yo me considero una persona positiva, pero sí es cierto que intento ser realista todo el tiempo. No son los unicornios ni toda esta historia Claro. de contar el arco iris, la verdad que no. Pero sí es cierto que intenta uno, a pesar de los problemas, porque todos hemos tenido, como tú comentas tus experiencias, en mi caso también un montón, porque tenemos una edad y demás, pero intentas por lo menos levantarte por la mañana de una manera positiva o con una energía que esté ok, que no significa que vayas en consonancia con todas estas afirmaciones, pero oye, pues tomártelo bien, intentar no ser demasiado negativo con todo. No Bueno, sé cómo explicarlo, porque no es negativo o positivo. Es eso, más yo creo realismo, que, yo creo. que claro que no hay que ser cenizo, ¿no? Pero mira, te lo voy a plantear como se los planteaba a mis alumnos del máster de Psicología General Sanitaria en la Universidad de Madrid, donde yo era profesor. Yo te lo digo, perdona que te corte, porque igual que hay gente que va de muy positiva y otra que es como muy negativa, que es como extremo y extremo. Exacto. Mira, si yo me bebo un vaso de agua y lo dejo a la mitad, ¿cómo está el vaso? La mayoría de la gente te va a decir que está medio lleno, pero decirme que está medio lleno es tan ridículo como decirme que está medio vacío. O sea, al final lo que yo tengo que tener es la capacidad de asumir el vaso completo, ¿entiendes? Y probablemente entender que me puedo apoyar en la parte llena para enfrentar la parte que está vacía del vaso, ¿no? No sé si me... Sí, te pillo, o podría estar a la mitad. Claro, lo importante es saber ser consciente de la realidad y no caer en automanipulaciones, ni la de decirnos que no nos pasa nada, porque entonces además al final, aparte de que no nos autoengañamos, nos sentimos imbéciles, porque si no me pasa nada, ¿por qué estoy mal? Si mi vida es maravillosa, ¿por qué estoy mal? Si que haya medio vaso de agua es suficiente, ¿por qué está mal? Y luego por otro lado, porque ser realista también es lo que me permite decir, bueno, pues esto no funciona en mi vida, pero sí que tengo todo esto otro, ¿no? Entonces yo por eso siempre hablo de eso, hablo de congruencia y de honestidad emocional. De ser honestos consigo mismos. Voy con la última, penúltima. Tómate tiempo para hacer cosas que hagan que tu corazón sonría. Mira, en esto yo creo que haz cosas que sean lo que tú necesitas. Es decir, creo que nadie necesita llorar si no hay un motivo, pero creo que hay veces que sí que lo necesitamos. Hay veces que nuestro corazón sí que necesita llorar. Si vuelves a permitirme ponerme poético, hay lágrimas que limpian y necesitamos que salgan por eso, ¿no? Porque es lo único que nos quita la costra de sangre de los golpes de la vida, ¿no? Sí. Entonces, el problema es que parece que si no estás sonriendo, que si no estás disfrutando, que si no estás aprendiendo, lo estás haciendo mal o es tiempo perdido. Es decir, si no, pues actúa lo que necesitas. Yo normalmente no sé tú, pero yo en mi día a día, pues claro, necesito ver a mis colegas, tomarme una cerveza, hacer deporte, no sé, leer un buen libro. De cada uno. Hay personas que a lo mejor pueden vivir perfectamente sin hacer su deporte, ya que lo mencionan, y hay otras que de verdad, por cómo son, sí que necesitan el deporte en su vida, y esto pues con muchísimas otras cosas. Exacto. Y a lo mejor eso es lo que yo necesito normalmente, pero puede que haya un día que sí que necesito enfadarme, o puede que haya un día o incluso una temporada que sí que necesito estar triste, o que sí que necesito una pataleta, ¿sabes? Entonces, que nos estén quitando el derecho a eso me parece terriblemente perverso, porque fíjate que además también parece que como que día que no sonríes es un día que has perdido, ¿sabes? Y al final es una cuestión de estadística. Es imposible que todos los días sean días alegres. De hecho, creo que no valoraríamos los días alegres si no tuviésemos días tristes. Entonces, yo creo que no, el problema es todo el rato decirle a la gente que hay una cosa que es correcta y que hay otra que es incorrecta, con la sexualidad, con el aspecto físico, con la ideología política, pero también con cómo nos sentimos. Tenemos derecho a sentirnos como es, y lo que tenemos que ser es coherentes con qué necesito yo en ese estado. Y hay días que necesito irme de fiesta con los colegas y exprimir cada momento al máximo, y hay días que a lo mejor necesito no hacer nada, y lo que necesito es estar en mi casa durmiendo y con la mantita y viendo la televisión, ¿no?
Hay un tema también que me parece súper interesante, tiene mucho que ver con esto y creo que hace muy flaco favor a las personas que están pasando por este problema, como es cuando pues, hablamos de relaciones, con una relación narcisista, de narcisismo yo entiendo un poquito en base a mi experiencia, la verdad que ahí podría contar varias historias, pero sobre todo por eso no es que me afecte, pero sí que me preocupa y me da bastante impotencia en ese aspecto. Yo creo que tú conocerás mucho más de este tema que yo. Por ejemplo, con estas personas positivas, ¿no? Cuando hablan con una persona, que es que no me gusta decir víctima, porque se habla mucho de víctima de abuso narcisista, pero bueno, personas que están conviviendo, ya sea en una relación de pareja, o en el trabajo, etcétera, con una persona narcisista, con este perfil, y que obviamente sufren, ¿no? Porque al final es como hablar con una pared, no puedes llegar a un acuerdo, no te entiende, una persona narcisista sobre todo, pues al no ser empática, siempre quiere ganar también, son algunas de las cualidades, como sí, o te manipula, en este programa, sí, son bastante manipuladoras. Entonces, claro, cuando tú le comentas a una amiga o a un amigo, oye, mira, que es que me está pasando esto con fulanita y con fulanito, y no hay manera, porque yo, es que no me entiende, es que no sé qué. No, tú piensas positivo, probablemente sea tu culpa, porque es que no sé cuánto, porque es que no sé qué. Total, que al final, lo que decíamos al inicio, se culpabiliza doblemente a la persona que ya de por sí se siente culpable porque al ser empática, pues ve que la otra persona no la entiende, ¿no? Y este falso positivismo que está en nuestra sociedad está afectando mucho también en ese aspecto, yo creo, a este tipo de personas. Bueno, totalmente, porque al final, sobre todo, además, le quitan la legitimidad a hacer algo a la persona que está sufriendo la situación, ¿no? O sea, me refiero, si tú vienes y me cuentas, pues no lo sé, imagínate que tienes una pareja que tiene este perfil narcisista y que te está manipulando y que tú te estás sintiendo muy mal y tal, y yo me pongo a decirte que no es para tanto. Al final, si tú a lo mejor te estás pensando en dejar esta relación o que tienes que hablar con esta persona y marcarle unos límites, te voy a hacer dudar, ¿no? Porque al final el mensaje que te estoy dando no es que estás en una situación difícil y que tienes que hacer algo, es que el problema es tuyo porque le estás siendo... Y además esa persona se lo va a creer, porque probablemente pues, su autoestima esté un poquito baja. Claro. Entonces, no, y porque además suena como a lo bueno, ¿no? Suena como a lo recomendable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ese es el problema, que si empiezo a relativizar cómo estoy yo y me digo que es tan grave, lo más probable es que no haga nada, porque sienta que no tengo una razón para hacer nada, o porque sienta que como no estoy tan mal, pues tampoco ahora voy a montar aquí un cipote y voy a liar un sin Dios para cambiar algo que no es grave, ¿no? Entonces, este es el problema también de esto es que, bueno, pues cuando lees este tipo de libros o cuando lees este tipo de mensajes, pues sí, en el momento te alivia y crees que todo va a ser súper guay y todo va a ir genial, pero la realidad es que te está moviendo a no hacer nada. Y claro, si no haces nada, pues lo normal es que el problema vaya cada vez más. Y que vaya minando también a la persona, que bueno, es lo que suele pasar con este tipo de relaciones. Voy con la última frase. Black Friday, comprar mucho para sentir poco. Bueno, pues... Háblame de esa. Pues bueno, es la última entrada que hice en mi blog y bueno, hablo un poco de esto, hablo un poco de lo que hablábamos antes. El problema que tenemos es que o bien por la positividad o bien por otra serie de cosas, lo que intentan todo el rato es que vivamos en piloto automático, ¿vale? Lo que importa todo el rato es que estemos todo el rato pues, consumiendo, que estemos todo el rato como distraídos con otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues con la nueva tendencia o el nuevo viral o el nuevo... redes sociales... Lo que sea, ¿no? Que no es malo, pero el problema es si es a costa de no parar a mirarlo. Y eso es lo que ocurre. A mí hay mucha gente que me viene a consulta que está mal y ni siquiera sabe por qué está mal, ¿no? Están allí como llorando o con una ansiedad que flipa o todo el día cabreados y ni siquiera entienden por qué están así. Y es por eso, o sea, al final, cosas como el Black Friday lo que fomentan es una especie como de consumo bulímico, que me gusta a mí denominarlo, porque es como un atracón bulímico. Es comer un montón y no lo hago porque quiero comer, lo hago porque estoy mal o porque me siento vacío y porque no tengo un propósito en mi vida y necesito llenarlo de alguna manera, ¿no? A lo mejor lo llenas eventualmente, pero luego... Claro, el problema es ese, ¿no? Que bueno, pues el subidón de comprártelo, de que te llegue el paquete, de abrirlo, de tal, pero claro, eso se pasa muy rápido y entonces necesitas otra dosis, ¿no? Pues casi como un yonki. Entonces, bueno, yo no creo que... yo no estoy en contra de comprar, ni creo que haya que irse a una caverna allí con 4 cabras y bordarte la ropa a mano. Yo estoy muy lejos de ser un gurú o un iluminado. Creo que tenemos que tener una vida normal, pero creo que sí que tenemos que tener momentos de pararnos y mirarnos a nosotros mismos y ver si nos estamos tratando bien o no.
Bueno, yo te digo la verdad, yo nunca he ido a un psicólogo, ¿eh? Debería haber ido. Creo que es bastante importante hacerlo, sí me gusta leer, es cierto. Y bueno, pues ahora tenemos internet, o programas como este, muchos psicólogos clínicos, otro tipo de profesionales que se encargan de difundir mensajes, ¿no? Y ya a partir de ahí pues podemos tomar nuestra propia decisión o criterio y demás, ¿no? Conformar nuestra opinión, al igual que están haciendo Alberto y también aquí en Ventura. Yo sigo a una doctora, ella es americana, doctora Ramani, y siempre ha afirmado que todas las personas, si van al psicólogo antes de los 24 años, van a tener muchos menos problemas en su vida. Como muy tarde, ¿eh? Es un poco el... ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación o qué te parece? Bueno, mira, es una afirmación bastante interesante. Sí que es verdad que la idea que suele haber detrás de las personas que defendemos este tipo de postura, yo digo que creo que todo el mundo lo hace es una terapia, pero no sé tanto si hay una edad en concreto, ¿vale? No, bueno, ya dice eso por no ir... Claro, pero sí que es verdad bueno, que al final lo que ocurre es que hay un montón de cosas de las que no somos muy conscientes, ¿vale? Y que esas cosas nos condicionan, es decir, tomamos decisiones mucho menos libres de lo que nosotros nos creemos, porque hay cosas que estamos haciendo para evitar el dolor, ¿no? Pues a lo mejor yo me creo que sí que me apetece un montón el Black Friday y en el fondo lo que me pasa es pues, que estoy triste y lo que quiero es tener la cabeza entretenida, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O a veces cosas como más profundas, ¿no? Entonces es verdad que una buena psicoterapia para lo que yo, y digo una psicoterapia de verdad, no que me pongan a meditar o que me pongan a hacer una técnica que es útil, pero que eso no lleva al autoconocimiento, ¿vale? Lo que aumenta sobre todo, ya depende un poco del tipo de terapia, pero por ejemplo el tipo de terapia que yo hago, lo que hace todo, sobre todo es aumentar el darse cuenta, pues si lo decimos en fijo el awareness, ¿no? Entonces, ¿Cómo es? Awareness. Entonces, la idea de fomentar esa awareness, de fomentar esa conciencia, es precisamente entendernos mucho mejor. Entonces, ahí ese conocimiento es lo que nos permite elegir mucho más en nuestra vida y no ir un poco como un burro que va así con lo que nos dice la sociedad o con las ideas que nos han metido de niños en la cabeza o con cosas que hacemos porque hubo algo que nos resultó muy doloroso, ¿no? Entonces, bueno, la terapia sirve para eso, sirve para entendernos, sirve para sanar heridas y eso siempre nos da mucha más libertad de acción. Un libro, del que estábamos hablando hoy, que me he ido del tema, tú perdóname, pero es que me parece súper interesante tenerte por aquí. Hasta los cojones del pensamiento positivo, que ha sido bestseller en Amazon, en cuanto a la categoría de psicología se refiere. Sí, la verdad que vamos ahora a sacar la siguiente edición de cara a las Navidades, todavía quedan unos pocos de ejemplares de stock de esta, pues si alguien lo quiere comprar que no tiene que esperarse, pero bueno, la verdad que muy contento porque yo nunca había escrito y no me esperaba un poco esta acogida, ¿no? A pesar de que además, bueno, pues lo hemos hecho con algo pequeño, que no han sido grandes medios ni nada, pero bueno, yo creo que el interés de la prensa y el interés que ha habido muchos intelectuales, pues como Carmen Posada, que se han hecho eco del libro y tal, viene de, bueno, y de la gente en general, pues yo creo que viene de eso, viene de que la media estamos hasta los cojones y que mucha gente o está harta de eso o ha creído en lo otro, ha creído en esa positividad y al final se ha dado cuenta de que no funciona. Y bueno, gracias a Dios el libro está teniendo muy buena acogida y yo me alegro mucho de difundir el mensaje. Y bueno, si voy a ser hipócrita, pues también ganar dinero, ¿no? Que creo que no gusta. Eso es lo importante, yo creo que del aire tampoco se puede vivir, ¿eh? Pero siempre y cuando ayude a los demás, creo que es un punto o sea, importante. Para mí sobre todo era eso, era dar un mensaje y sinceramente no creo que mi libro cambie la vida de nadie y soy muy honesto, creo que esto cuesta hacerlo con una terapia que dura un año y algo, no creo que por leer tu libro cambie, pero creo que sí que es un libro que te puede dar otro enfoque y que sobre todo te puede liberar de ese sentimiento de culpa que tenemos siempre por no estar haciendo lo suficientemente bien o de angustiarnos un montón cuando nos vemos mal en vez de entender que simplemente forma parte de la vida. Bueno, pues si les ha llamado la atención, ya saben, hasta los cojones del pensamiento positivo. Oye, cómo suena esta palabra en tele, no estoy muy acostumbrada, pero bueno, no va mal. Me gustaría también comentar por aquí que te vamos a ver en Marbella esta semana, ¿verdad? Fin de semana, cuéntame. Sí, bueno, pues este 27 de noviembre hacemos la tercera edición del Congreso Marbella Cuida, que es un congreso pues, de promoción de la salud y del bienestar que llevo haciendo con el Ayuntamiento de Marbella y la Delegación de Sanidad pues ya varios años
Y bueno, pues es un formato ameno, ¿sabes? Un poco como tipo charla TED o una cosa así. Y nada, es la mañana del sábado 27 de noviembre de 10 a 2 de la tarde y estaré bueno, pues, con Boticaria García, con Paloma Quintana, bueno, que son referentes cada una en su ámbito y hablaremos de salud, pues, de psicología a la pandemia, a nutrición, a dermoestética, a oxidamiento corporal y bueno, pues diferentes ponentes y un rollo así como cercano y quiero pensar que divertido. Así Con que, entrada libre, ¿no? Sí, la entrada es libre, simplemente hay que escribirse en www.marbellacuida.es bueno, pues por el tema del aforo y el control, en los tiempos que vivimos actualmente y además ahí pueden ver el programa y todo eso y que cada persona vaya pues, a lo que le interese. Ventura, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Yo no sé si se te queda algo que quieras comentar. No, Hay que yo ya dejar he mi espacio despotricado, ¿Sí? me he puesto aquí en plan hater, que es lo que me gusta a mí. Y nada, muchas gracias a ti, Nuria, por invitarme y bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti y muchísima suerte con la segunda edición, con este libro, que yo creo que va a estar bastante interesante. Si todavía no sabían acerca de él, pues ya saben, tienen otra opción para seguir informándose y documentarse y trabajar en sí mismos. Nosotros llegamos hasta aquí en el programa. Ya saben, The Feel Good Televisión es la vía por la que nos pueden seguir en todas las redes sociales. La próxima semana mucho más y mejor. Y si se pierden algún programa, ya saben que los pueden ver también a la carta en YouTube. Sin más, nos despedimos. Buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima semana.